¿Se puede agrandar el miembro viril? ¿Es común que te pidan eso en Bolivia? Me empezó a doler el pecho y yo me asusté. Porque lo vi medio pálido, lo vi, o sea, con angustia tal vez, ¿ya? Y lo llamé, le mandé un viper a mi padre que se estaba infartando mi abuelo. Porque si vos te pones a pensar que una persona sana te dé su riñón, es uno de los gestos más altruistas que pueden existir. Te estoy dando un pedazo mío para que vos vivas, ¿no? Entonces, me impresionó, eso fue lo que más me impresionó. Se formó en Buenos Aires. Forjado como urólogo en el Hospital César Milstein y la Fundación Favaloro, el doctor Rodrigo Antelo participó en más de 80 trasplantes renales a su tan corta edad. Pudo quedarse en Buenos Aires, entre quirófanos de élite y un futuro brillante, pero eligió volver. En plena carrera en ascenso, no persiguió fama y eligió su propósito, devolverle a su tierra lo que un día le dio. Hoy en Contame tu historia, la historia de un médico que no solo heredó una vocación, sino una misión, Rodrigo Antelo. Gracias, querido Rodrigo, por estar presente acá. Era mi deseo que vengas, te lo digo de corazón, y lo logré. Gracias por darme el tiempo de poder entrevistarte. No, pues gracias a vos, Capi. Un placer estar acá en tu programa y compartir con vos. Gracias por estar acá, Rodrigo. De verdad, para mí es un placer poder tener esta oportunidad. Y quiero preguntarte, ¿qué te hizo volverte a Santa Cruz después de vivir tantos años en Buenos Aires? Bueno, el placer es mío. Uno siempre vuelve a su lugar, ¿no? Creo yo que es importante volver y traer consigo todas las cosas que uno aprendió. Para mí, Argentina, Buenos Aires es una ciudad espectacular, llena de vida, con gente muy capaz, ¿sí? Me ha dado mucho Buenos Aires. He tenido grandes profesores, me ha dado mi esposa es argentina. Entonces yo estoy muy agradecido. Yo me siento porteño, si querés, en cierta manera. Pero volver a Santa Cruz fue una decisión que tomamos por una serie de factores familiares, diría yo. Creo que el clic me hizo en el tiempo de pandemia, que, bueno, hubo una cuarentena sumamente estricta. El personal de salud se vio muy afectado porque, bueno, ibas al hospital y tenías que enfrentarte con una enfermedad desconocida en ese momento, ¿no? Con muchas incertidumbres, sin saber si te iba a tocar a vos, ¿no es cierto? Y me tocó, eventualmente, por suerte leve, y también le tocó a mi padre, a él de una manera un poco más grave, ¿no? Casi se muere él, ¿no? Estuvo en terapia, intubado, a esto de que le hagan una traqueotomía. Entonces, y yo en Argentina, ¿no? Yendo a trabajar, hablando por teléfono acá con los médicos de acá que lo atendieron de mil maravillas, gente muy capacitada, lo sacaron adelante. Hoy él está viviendo una vida plena, normal, ¿no? Pero a mí me quedó eso, o sea, me quedó esa incógnita. ¿Qué pasaba si pasaba lo peor, no? Y yo no podía venir a verlo. Y esto pasó mucho, que gente no podía ir a velar a sus muertos, ¿no es cierto? Entonces, yo estuve mucho tiempo en Argentina, 19 años, casi 20. Viví cosas maravillosas, aprendí muchísimo. Y bueno, tomé la decisión por eso, ¿no? Por estar más con mi familia, por estar con mis abuelos, que siguen vivos, por estar con mis hermanos, que mi hermano menor tuvo un hijo, por ejemplo, que no lo conocía, pues nació en pandemia, para estar con mi madre, ¿no? Y para estar con los míos, con mis amigos también. Y creo que ya era el momento también de poder venir para aportar también mi grano de arena a la sociedad boliviana, cruceña, ¿no? Con todas las cosas que aprendí allá, ¿no?
Buenísimo. Yo quiero aclarar algo. Yo lo conozco a Rodrigo muchísimos años y yo tenía el deseo de que Rodrigo, yo te lo dije en muchas oportunidades, que te volvás a Bolivia para que traiga toda su experiencia médica a tan corta edad, que es admirable, a nuestro país. Y te quiero preguntar algo que nunca te lo pregunté. ¿Por qué estudias medicina? Yo creo que de alguna manera siempre supe que iba a ser médico, ¿no? Porque vengo de una familia de médicos. Soy tercera generación, digamos, de profesional de la salud. Mi abuelo, Pilincho Antelo, él fue un prominente cirujano maxilofacial acá en Santa Cruz. Bueno, mi padre también es urólogo. Entonces, en la casa siempre se habló de medicina, ¿no? Siempre hubo la charla médica, siempre uno está embebido en eso, ¿no? Escucha el famoso Viper en los 90, que era el Viper, o ir a hacer pase de sala los fines de semana con mi padre. Estás embebido, le entendés de alguna manera. Entonces te empezás a inspirar, ¿no? No es algo impuesto, sino más bien es algo que vos vas apreciando y desarrollando, y de alguna manera te encontrás, después que salís de bachiller, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Uh-huh. Y decidí estudiar medicina porque no me veía haciendo otra cosa, la verdad. Yo tuve la oportunidad de charlar con tu abuelito, una gran persona que, gracias a Dios, hasta hoy sigue vivo, y él me dijo un día: Rodrigo me salvó la vida y yo sabía que él iba a ser médico. Contame eso, ¿eh? Ah, bueno, claro. Tendría unos 9 años yo. Y habíamos ido, en esa época pues no había internet todavía. Entonces mi tío vivía en Brasil y habíamos ido a mandarle un fax, unos documentos, no sé qué historia. La cuestión es que él vivía en el centro, yo paraba con él, y él tenía su consultorio ahí, también paraba ahí, o sea que también me embebía también de ese ambiente médico, digamos. Y lo acompañé a mandar el fax. Y vos sabés que le empezó a doler el pecho. Le empezó a 1,5 cuadras era la casa de fax esta, donde mandábamos los fax. Le empezó a doler el pecho y yo me asusté. Porque lo vi medio pálido, lo vi, o sea, con angustia tal vez. Y vos sabés que paré un taxi, yo peladito, 9 años. Paré un taxi, lo subí, llegué a la casa, lo hice echarse, ¿ya? Y lo llamé, le mandé un viper a mi padre que se estaba infartando mi abuelo. No sé cómo me salió, de lo que habría escuchado en algún momento y todo. Y le di una aspirina. Y efectivamente, se estaba infartando y mi padre llegó inmediatamente y lo llevaron a la caja petrolera, bueno, y ahí le salvaron la vida, ¿no? Que era cerca también, era a 3 cuadras. Pero fue algo que, no sé si... ¿Te marcó? Me marcó, sí. Creo que fue... No sé cómo un niño puede ejecutar todo eso, pero así sucedió. Increíble. Mira, en el mundo creo yo que hay muchas ligas a donde un profesional apunta. Así como el que corre autos quizás dice quiero llegar al WRC del rally, o quiero llegar al Fórmula 1, o el de moto quiere llegar al GP, o el futbolista quiere llegar a Barcelona. Y muchos médicos quieren llegar a la Fundación de Favaloro. ¿Cómo te sentiste el primer día que entraste a trabajar a la Fundación de Favaloro en Buenos Aires? No, increíble. Yo estaba anonadado, no sé, entré a ese lugar y es místico, ¿no? El doctor Favaloro dejó un gran legado después de su muerte, que sigue vivo, ¿no? Y cuando vos entrás lo sentís ese legado, con cada persona que hablás, con los médicos. Tenés médicos pues gigantes ahí, ¿no? Ellos se especializan principalmente en cirugía cardiovascular y yo lo que hice ahí fue hacer trasplante renal y aprender con los vasculares
a manejar todo lo que es el trasplante renal, ¿no? Y no solo con los vasculares, sino también con los nefrólogos y los urólogos, obviamente. Es un trabajo multidisciplinario. Se trabaja en equipo. Y ese sentimiento de trabajar en equipo y mirar a tu lado y saber que puedes confiar en la persona que está a tu lado es increíble. Eso te lo da la fundación. Es místico, digamos. Es una institución increíble y la verdad que me siento orgulloso de haber sido parte y de haber aprendido de gente tan capacitada, tan humana, ¿sí? tan especial. Un lugar muy especial para mí. ¿Tenés algún recuerdo de alguna cirugía que te haya marcado emocionalmente? Porque me imagino que hay rangos y rangos, ¿no? Sí, mira, yo la primera vez que vi un trasplante fue en el Hospital Garrahan de Buenos Aires, a un niño, es un hospital pediátrico. Y me di cuenta que realmente vos le estás dando vida como un órgano a la persona, en este caso el niño, que él va a poder vivir su vida plena, va a poder disfrutar su niñez. Eso me marcó mucho. Por eso a mí me interesó tanto el trasplante, ¿no? Cuando yo llego a la fundación, para mí fue continuar esa ilusión que me había dado esa labor, ¿no? Porque si vos te pones a pensar que una persona sana te dé su riñón, es uno de los gestos más altruistas que pueden existir. Te estoy dando un pedazo mío para que vos vivas, ¿no? Entonces, me impresionó, eso fue lo que más me impresionó, o sea, todo lo que gira en torno al trasplante, lo que significa, y cada paciente pues es una historia distinta, es un mundo aparte, y cada paciente te conmueve de una manera distinta, ¿no es cierto? Eso fue increíble, eso fue increíble. Vos al tener un abuelo y un papá médicos, ¿sentiste que naciste con el bisturí en la mano o no? Y si no nací con el bisturí en la mano, me lo fui afilando de a poquito, ¿entendés? Porque es algo que uno va desarrollando, ¿sí? A mí me gusta pensar de que no fue algo impuesto ni que fue un destino. Me gusta pensar que nació de mí y por las influencias que tuve, aprendí a amar la profesión y a verla de otra manera, ¿no? Entonces yo creo que estas cosas uno las desarrolla, porque mis hermanos no desarrollaron el gusto por la medicina, por ejemplo, son arquitectos, como mi madre, ¿no? Entonces creo que cada uno tiene su llamado, ¿no? Y ya depende de uno si lo escucha y lo sigue o no. En este caso, mi llamado fue y yo lo acepté y lo desarrollé. Buenísimo. La medicina es una carrera, yo creo que es una de las más difíciles, no por nada, no todos son médicos, y es una carrera realmente dura, ¿no? Estoy hablando en el proceso del estudio principalmente, y ni se diga ya en el post, ¿no? Que nunca se deja de aprender. Pero en este proceso de estudio, ¿hubo algún momento en el que quisiste tirar la toalla y dedicarte a otra cosa? O sea, decir, no, ya fue, digamos, esto. Yo creo que en todo desafío existe un momento de debilidad. Uno en su corazón sabe lo que quiere, pero a veces uno no ve pues la figura completa, ¿no es cierto? Y siempre uno tiene la esperanza de que todo va a ir bien. Y no siempre va bien, uno no puede controlar todo. Yo por suerte tuve grandes momentos durante mi carrera donde yo me sentí muy bien, y también tuve momentos pues de tristeza, de soledad, de sentir que pucha, esto es demasiado, ¿no? Pero son momentos que con buenos amigos, con buena contención familiar, uno lo supera. Por eso es bueno rodearse de gente que a uno le aporte, ¿no? Y yo tengo la alegría de poder decir que no solo es un logro mío,
también tuve gente que me apoyó mucho y que es muy importante en mi vida. Entonces, es como todo. Hay momentos buenos y hay momentos que uno es un poco más pesimista. Pero hay que darle para adelante. Hay que darle para adelante. Buenísimo. Una de las razones principales por la que yo quería que vos estés acá y vos me dijiste, no, pero ¿será de qué vamos a conversar? Yo sé que vos sos una persona bastante humilde en ese aspecto y fue una de las charlas que también me motivó, digamos, tomarla como una inspiración. Vos participaste en más de 80 trasplantes. Sos Sí. bastante joven. Sí. ¿Cómo lográs estar ahí y cuál fue el más difícil de todos? Te lo repito, haber estado en una institución como la Fundación Favaloro y trabajar con un equipo como el que hay allá, de gente, pero súper capacitada. Y no solo en lo técnico, porque bueno, lo técnico es fundamental, es importantísimo. Pero vos tenés que vos no estás tratando un riñón, ¿no? Estás tratando una persona. Entonces, la capacitación desde el punto de vista humano que hace que las cirugías sean un éxito son fundamentales. Entonces, estar en un ambiente así, ¿ya? Yo le agradezco a mis profesores en la fundación, que eternamente agradecido, y se los digo, que frecuentemente me encuentro ejerciendo la medicina y practicando lo aprendido, o sea, practicando lo que... Es como que uno se acuerda lo que te dijo tu profesor un día y no. Obviamente que todo tiene un sustento científico, pero la parte humana, pues no, uno la tiene que desarrollar, ¿no? El tacto, cómo hablar con los pacientes, cómo dar noticias. Entonces, la fundación tiene esa escuela. Y esa escuela se profesa y se vive y se practica, ¿no? Entonces, de ahí viene todo. De ahí viene todo también el estilo de la práctica de uno, ¿no? ¿Qué se siente poder ayudar a personas y salvar vidas? Porque me imagino que has atendido casos extremadamente complejos, ¿no? Sí, hay casos complejos. Cada caso, pues, es particular. Y cada caso te conmueve de una manera distinta. Eventualmente creo que uno, al estar en la profesión, como que no toma la dimensión, porque uno se acostumbra, ¿no? A todo uno se acostumbra. Entonces, no toma la dimensión, pero cuando lo ves al paciente, imagínate esta situación. Una persona que tiene falla renal crónica y ha entrado en diálisis, ¿no es cierto? ¿Qué es la diálisis? Una máquina que reemplaza tus riñones. Entonces vos tenés que ir para limpiar tu sangre, te enchufan y estás, ¿no?, 3 horas al día, 3 veces por semana. Y en algunos casos el paciente ya hasta deja de orinar, ¿no? O sea, algo tan trivial como levantarte en la mañana y orinar, que vos no te das cuenta porque lo haces todos los días naturalmente. Bueno, esta persona no lo tiene, ¿ya? Entonces imagínate vos, después del trasplante, el tipo ya está recuperado y te dice, doctor, oriné. ¿Me entendés? Increíble. Algo que para vos y para mí es algo habitual y normal, ¿ya? En esta persona, digamos, le estás cambiando, le estás restaurando su salud. Eso es importante. Y hay pacientes gravísimos. No tiene precio, digamos. No tiene precio. Y hay pacientes gravísimos que por ahí se complican más por sus comorbilidades, o sea, por el bagaje que traen. Hay pacientes que son más delicados que otros y vos tenés que personalizar la atención, ¿no? Entonces, sí. Entrando un poco en ese tema médico, ¿es cierto que el estrés puede dañar los riñones? El estrés es una respuesta ante una situación peligrosa, ¿eh?
Entonces vos tenés dos opciones, o pelear o huir. Y tu cuerpo empieza a secretar sustancias, digamos, que te ayudan a hacer esas dos situaciones, o pelear o huir, ¿no? Y se secretan un montón de hormonas y componentes que te suben la presión sanguínea, te dilatan las pupilas, te distribuyen la sangre a los lugares que tal vez los necesites, ¿ya? Entonces es un estímulo que debería ser, o sea, relativamente corto. En la actualidad nosotros vivimos en una sociedad que tiene más factores estresantes que si estuvieras en el campo, tranquilo, ¿no es cierto? Entonces todo eso afecta mentalmente, afecta corporalmente. Entonces, bueno, en lo posible uno tiene que tratar de vivir una vida plena y sin preocuparse tanto, pero son utopías que uno quisiera, ¿no? Entonces, sí, no te puedo decir que no, porque el estrés afecta a todo el cuerpo, a todas tus células, a tu mente, a todo. ¿Hay algo que aprendiste en Buenos Aires que quisieras traer a Bolivia, por decir, en todo lo que aprendiste, en los equipos de trabajo, o que le faltaría a Bolivia, que vos has tenido esa percepción de decir, me encantaría que esto se pueda cambiar? Acá en Bolivia hay médicos excelentes, ¿sí? Yo no soy el primero que vuelve del exterior, digamos, a ejercer en Bolivia. Atrás mío hay cualquier cantidad y médicos de primera, reconocidos, de los que yo aprendo actualmente también. Pero bueno, la tecnología avanza, ¿no? Y hay cosas que tenemos falencia acá en Bolivia. Ponerle una de las cosas que yo aprendí, yo estuve en Barcelona un tiempo rotando en la Fundación Puigvert y es uno de los centros de urología con más prestigio en el mundo, en Barcelona. Y el jefe de esa unidad, digamos, de urología, es un doctor boliviano. Increíble. Era, ahora ya no, pues ahora ya se jubiló, ¿no? Entonces, pero sigue activo y vive acá en Santa Cruz, ¿no? Entonces, obviamente que llegar a un lugar de esa magnitud y que te reciba una persona de tu país, digamos, ¿no? Y que te reciba tan bien, el doctor Villavicencio, le mando un saludo, es increíble. Y ahí conocí también a otras personas que son autoridad en trasplante y en oncología urológica en Europa. Y pude también conversar con ellos, ayudarlos, aprender de ellos. Y lo que más me impresionó fue la cirugía robótica. Increíble. Increíble. O sea, la precisión, la técnica, el cómo se prepara todo, la magnificación, la invasividad que es mínima, o sea, por pequeñas incisiones. Vi un trasplante robótico, o sea, ellos lo hacían en trasplante robótico. Entonces, si te tengo que decir qué me encantaría que haya acá en Bolivia, digamos, de tecnología que nos falta, es robótica, sin duda, la robótica. A todo esto, sabemos que el sistema de salud boliviano no es el mejor de los mejores y no es una cuestión de echarle palo o no, pero ¿qué opinás del sistema de salud boliviano cuando se trata de temas de trasplantes y cirugías complejas, digamos, ¿no? ¿Qué debería mejorar? Yo creo que ningún sistema creado por el hombre es perfecto. Siempre tiene espacios para mejorar, ¿no? Siempre. Acá en Bolivia, como en varios países de Latinoamérica, siempre existe un tema de la falencia de recursos, o sea, la carencia de recursos, ¿no? Estamos acostumbrados, es Vox Populi, todo el mundo lo sabe. Entonces, desde el punto de vista de los médicos, ¿no? Para nosotros necesitamos tener recursos para poder hacer las cosas de manera adecuada. Bueno, ahora quiero entrar a un tema quizás un poco más interesante, que ya va mucho más
profundizando a lo que es tu trabajo como tal y quizás hablar un poco ya sin tabúes a todo este tema. Y me animo a preguntártelo porque el otro día lo escuchamos en una charla, en una conversación. ¿Se puede agrandar el miembro viril? ¿Es común que te pidan eso en Bolivia? Se puede, hay técnicas, se realizan en Bolivia, ¿sí? Obviamente que es parte de la consulta, muchos hombres vienen. ¿Ya te ha tocado hacerla? Claro, vienen y preguntan, sin duda. Y está bien, para eso estamos nosotros, ¿no? Para ayudar a que vos te entendás y estés cómodo con tu sexualidad también, ¿no? Y con tu cuerpo. Entonces, claro, se hace esa cirugía. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué es lo que te piden? ¿Cómo? O sea, que yo no tengo lógica cómo podés agrandar, digamos. Entonces, médicamente hablando, ¿cómo funciona? Son cirugías técnicas que ayudan a que parte del pene que puede estar un poco más escondido, porque va hasta adentro, se pueda liberar un poco para que haya, digamos, un alargamiento externo y un engrosamiento también. Son técnicas con liposucción, con matrices dérmicas. Son técnicas que funcionan, que dan buenos resultados, siempre y cuando se hagan en un centro serio, siempre y cuando se haga con personal que sabe la técnica y que sabe manejar a estos pacientes, porque es importante saber que no es solo que vos le vas a agrandar el pene a un paciente, también tenés que indagar en por qué él quiere hacerlo, si realmente tiene una indicación médica o es algo estético. Entonces, ¿para qué está uno ahí? Para escuchar, para acompañar en el proceso, para dar opiniones respetuosas e información honesta que lo lleven al paciente por el mejor camino posible, para que se sienta bien con su cuerpo, para que pueda disfrutar su sexualidad y ser feliz, ¿no? Porque al final del día nuestro trabajo es ese, ¿no? Restaurar la salud. ¿Y es común que te lo pidan? Es común, existe esa consulta y es bastante común. Mirá, Sí. es increíble. Sí. Pasando a todo tu lado experto, digamos, en urología, ¿cuáles son los principales motivos para que un riñón deje de funcionar? Porque a veces me ha pasado un amigo que tuvo un problema de riñón y estuvo dializando, viejo. Yo dije, ¿cómo puede llegar a pasar eso? Bueno, es un capítulo, pues, unos 3 tomos así debe ser esa charla, ¿no? Pero a grandes rasgos... O sea, ¿cuáles serían los factores? Claro, por así a grandes rasgos, mira, lo principal es hacer medicina preventiva. Nosotros tenemos que prevenir, ¿sí? La gente a veces tiene miedo de consultar, ¿ya? Y hay enfermedades que son silenciosas. La hipertensión, la diabetes. Muchas veces los pacientes también se automedican. Van a la farmacia, le preguntan al farmacéutico, el farmacéutico muy amable les recomienda algo y ya se quedan con eso y lo continúan, ¿no? Entonces, hay una serie de medicamentos que se llaman AINES, antiinflamatorios no esteroideos. Los ketorolacos y todo eso. Pues, oye, y son buenísimos. Pues. Estás con dolor de tari, se acabó. Te caíste y te duele la rodilla, se acabó, ¿no? ¿Qué pasa? Claro, te dejó de doler la rodilla porque tomaste el AINE, lo dejaste de tomar, te vuelve a doler, pucha, volvés a tomar. Entonces, nunca resolvés, digamos, el problema de base, que es que, no sé, tu menisco se rompió, lo que fuere, y lo palías con esta pastilla, y esta pastilla, o sea, es muy buena, pero tiene una indicación. Entonces, un uso prolongado de estas drogas puede causar un daño renal. Como otras drogas, hay varias drogas, no es la única. Tampoco estoy diciendo que sean malos estos medicamentos. Sí. Tienen su utilidad y su indicación. Entonces, lo ideal es que si vos vas a tomar un medicamento, consultes con tu médico, que él te lo indique, que él te diga cómo se toma, cuánto tiempo lo puedes tomar. Porque podés llegar a dañar un riñón. Podrías. Sí, sin duda. Está documentado por todos lados. ¿Y hábitos alimenticios también? Claro. A ver, la diabetes también es una enfermedad silenciosa que te puede dañar los riñones. Gran parte de las insuficiencias renales tienen que ver con la diabetes, ¿no? Un mal control de la diabetes. Porque te da miedo ir al médico, que te diga algo malo y ya. Entonces no funcionaría bien eso, digamos. Entonces,
consejo es, escucha tu cuerpo, ¿ya? Escucha tu cuerpo. Si vos sentís que algo cambió, si vos sentís que... Porque uno sabe lo que le pasa y lo niega, ¿no? Si vos sentís que algo cambió, si vos sentís que algo no está bien, consulta. Para eso estamos. ¿Las mujeres también tienen que visitar al urólogo? Sin duda. La urología, Capi, comprende el aparato urinario y el aparato reproductor masculino, ¿sí? O sea, el mito este de que el urólogo solo ve hombres es porque nos encargamos del aparato reproductor masculino, pero también del aparato urinario y el aparato urinario pues no entiende de género. Todos tenemos riñones, uréteres, vejiga, uretra, ¿no? Entonces, obviamente que gran mayoría, o sea, gran parte de nuestros pacientes son mujeres, porque las mujeres tienen infecciones urinarias, tienen una serie de patologías que son más susceptibles a, ¿no? Y que tenemos que atenderlas. Entonces, es bueno que la mujer entienda que puede consultar al urólogo, por supuesto. Por ejemplo, los cálculos renales, las litiasis, ¿no? A las mujeres también les da, ¿no? El tema del piso pélvico es muy importante. Todo el tema del fortalecimiento del piso pélvico, ¿no? El piso pélvico es donde asienta toda la presión del abdomen. Es la base del abdomen. Entonces, después de un embarazo, por ejemplo, ¿no? Hay que volver a fortalecer el piso pélvico. O el tema de las incontinencias urinarias. No tiene por qué, o sea, tienen resolución esas patologías y la mujer no tiene por qué estar perdiendo orina, ¿no? O teniendo dolor al orinar. Entonces, claro que es importante que las mujeres también consulten al urólogo. Y es un mito que hay que derribar, que a veces no se entiende muy bien. Y hablando un poquito de mitos, ¿es verdad que aguantarse las ganas de orinar puede lastimar el riñón? Crónicamente sí, digamos, ¿no? Uno tiene que tener buenos hábitos miccionales. Porque también está el otro extremo, el que orina por si acaso, ¿no es cierto? Entonces, esta máquina está bien diseñadita, te cuento. Entonces, cuando vos tenés ganas de orinar, es porque es que tenés que orinar, ¿sí? Así que no es lo ideal, digamos, aguantarse de más. Uno puede aguantarse de más, pero crónicamente eso puede generar trastornos en la vejiga y eventualmente trastornos en el riñón por los aumentos de presión, ¿no? ¿Y cuál es el caso más insólito que te ha tocado atender en consultorio, por ejemplo? Que vos digas, ya, o sea, qué cosa complicada, o sea, lo que está pasando a esta persona, ¿no? Sí, por lo general tiene que ver con los pacientes oncológicos, ¿no? El cáncer es una enfermedad que si no es atendida a tiempo puede llegar a ser muy impactante, digamos, el desarrollo natural de la enfermedad sin atención adecuada, ¿no? Entonces, me ha impactado, lo que más me ha impactado ha sido pacientes con cáncer que no han sido atendidos a tiempo y ha evolucionado la enfermedad de una manera pues poco feliz, ¿no? Y bueno, eso es complicado, es complicado. Y por eso muchas veces los hombres no consultan porque creen que, por ejemplo, les va a doler ir al urólogo, si sabes a lo que me refiero. Sí, ¿no? sí. Está el mito de, ¿no? Y el cáncer de próstata es una cosa importante que detectada a tiempo, o sea, vos la podés curar, ¿ya? Pero muchas veces, cuando vos no te haces el control adecuado, en el momento adecuado, digamos, puede pasar desapercibida y agarrarla a un estadio más avanzado y ya las herramientas que tenemos actualmente para curar son menos eficientes y efectivas, ¿no? Entonces, por eso es importante la prevención, nuevamente. Prevenir. Anda al urólogo, lo máximo que vas a hacer es charlar, un examen de sangre, una ecografía,
y nos vemos en el año que viene. Buenísimo. Más que eso, ¿eh? Si estás bien, obviamente más que eso no hay que hacer, ¿no? Pero ya estás haciendo tu service, ¿no? Es como, Claro. como te compras tu autito, ¿no? Claro. Vos vas cada tantos kilómetros, le cambias el aceite, le cambias las ruedas, los filtros, esto y lo otro, ¿no? Revisas que los frenos estén bien, es lo mismo. ¿Eh? Buenísimo. Aquí, mira, por decir, yo tengo un par de preguntas que me mandaron algunos usuarios, por decir, aquí Jorge Alarcón me hizo una pregunta que quisiera despejar algunas dudas, digamos, A ver ¿no? qué dice Aquí, Jorge doctor, Alarcón. ¿es verdad que el tamaño del pene puede cambiar con la edad o el sobrepeso? Dice. Por el sobrepeso puede ser que el panículo adiposo que vos tenés en el pubis se aumente y eso dé la sensación de que tu pene se ha achicado, pero en realidad es que ha avanzado el panículo y bueno, la percepción es que se ha achicado, pero en realidad atrás de ese panículo está. ¿Cuándo un hombre debería empezar a hacerse chequeos urológicos? ¿A qué edad y por qué? Dice. Ya. Esto está estipulado en las guías americanas y europeas. Si vos tenés un antecedente de un familiar con cáncer de próstata en tu línea sanguínea, deberías empezar a los 45. Si no tenés a nadie, con que empeces a los 50 está bien, ¿sí? Por ejemplo, yo siempre le digo a los pacientes, las mujeres empiezan desde jóvenes a hacerse sus controles anuales. A nosotros nos toca más tarde. A los 40, digamos. Claro, a nosotros nos toca más tarde, pero los tenemos que hacer. Entonces, esa es la edad, eso es lo ideal. Y es verdad que hay el famoso estudio ese después de los 40, que es contacto o es un mito, ¿cómo es eso? Claro, el tacto antiguamente se hacía porque era la única, es barato y está disponible, ¿ya? Y antes pues era lo único que había, no había ecógrafos, no había resonadores, ¿no? Entonces vos tenías que hacer el tacto. Ahora ya no es necesario, digamos. O sea, ahora no te cambia el algoritmo diagnóstico, ¿sí? Es bueno hacerlo porque te da información como urólogo, ¿sí? Porque por la textura de la próstata, ¿sí? Es bueno hacerlo, siempre que se pueda, hay que hacerlo, ¿ya? No hay que tener miedo porque te hagan un tacto rectal, que es un acto médico, no vas a cambiar tu orientación sexual, ¿entendés? O no vas a ser menos hombre. Pero de todas maneras, tenemos metodologías hoy en día, como la resonancia multiparamétrica, que nos puede orientar y en muchos casos no es necesario hacer el tacto, ya obligatorio como era antes. Cuando hay que hacerlo, ¿sí? Entonces podés diferir el tacto a un momento que el paciente esté en una condición que no sea incómoda para él. ¿Entendés? Buenísimo, buen dato para que se queden tranquilos. Claro. Y una última pregunta que me mandaron muchos usuarios, pero aquí dice Gilbert Daza. ¿Qué tan frecuentes son los casos de disfunción eréctil en hombres jóvenes hoy en día? ¿Es habitual eso? Mira, es más habitual de lo que uno cree. Y esto viene enganchado con tu pregunta que me hiciste anteriormente del estrés. ¿Ya? Y te lo repito, el estrés pues afecta a todo tu cuerpo, ¿ya? Y obviamente que la esfera sexual está muy ligada también a lo emocional y a lo mental. Entonces, la disfunción eréctil o la eyaculación precoz, por ejemplo, puede estar ligada a tu estilo de vida, si tenés mucho estrés, ¿sí? Si tenés muchas preocupaciones, si no ejercitas. ¿Vos sabías que hay un dicho? Pues dicen que el pene es como el canario en la mina, ¿ya? Cuando se muere es porque algo está pasando. Es un indicador temprano de enfermedad arterial. Ah, mira. O sea, si yo veo que vos sos joven y tenés disfunción eréctil, te mando al cardiólogo para ver que tu corazón esté bien, ¿sí? Entonces, sí puede pasar. Puede ser algo ya sea físico o psíquico, ¿no? Entonces uno tiene que empezar a hablar con el paciente y descubrir qué es lo que lo aqueja. Y para eso también tenemos una serie de estudios
que podemos implementar para descubrir el origen y ayudarlo. Obvio. Lo bueno es que ahora ya tenemos muchas herramientas, más que antes. Te impresionaría la cantidad de herramientas que tenemos para restablecer la salud sexual de los hombres. Y la última pregunta, ¿esto tiene cura? Porque mucha gente se pastillea, lo han hecho muy común, eso que todo el mundo ande. Claro. Entonces, ¿cuán dañino puede llegar a ser eso también? No, hay que poder diferenciar, ¿no? Suplementos de drogas autorizadas, estudiadas, con estudios randomizados, doble ciego, etcétera, ¿no? Hay que poder diferenciar. Hay mucha gente que le gusta tomar brebajes naturales y cosas. A ver. Aceite de pacú. Todas esas cosas que no hacen daño, pero tampoco ayudan tanto. Entonces es como que se frustran un poco y empiezan a buscar algún suplemento chino, alguna cosa media rara, que la verdad que vos lees la etiqueta y no sabés lo que tiene. Claro. ¿Entendés? Entonces, si vos estás tomando algo que no sabes lo que tiene, no sabes qué te puede producir, pues, ¿no? Entonces, ahí... Full garrotillo. El famoso garrotillo, ¿no? U otras cosas, o te puede sentar mal de otra manera, ¿no? Entonces, ahí hay que poder dividir. O sea, lo que realmente está probado que funciona y que científicamente está estudiado y tenés seguridad y tenés un margen de seguridad, ¿no? Versus lo que vienen y le venden como una panacea de la infertilidad o de la disfunción o de lo que fuere, ¿no? Y uno se lo toma pensando que le va a hacer bien, que aparte son carísimas esas cosas. Entonces hay que tener cuidado. Por eso, consulta con tu médico, con tu especialista, él te va a orientar, te va a guiar, te va a decir qué es bueno para vos, qué es malo para vos, qué podés cambiar, digamos, en tu estilo de vida para mejorar. ¿Por qué? Pues yo no estoy tratando una disfunción eréctil, estoy tratando a una persona que tiene disfunción eréctil. No apunté, sí. ¿Quién la preguntó esa pregunta? Gilbert Daza. Gilbert Daza. Bueno, la última pregunta. Gracias más bien por todo este tiempo. No, pues, es un placer. De verdad. Más bien, espero no haber sido muy técnico y serio. No, es que siempre es bueno aclararlo, ¿no? Y a veces uno termina siendo técnico en estas cuestiones. Claro, es que tiene que ser, ¿no? Una última pregunta. ¿Cuál es tu sueño ya como médico, ya como galeno? ¿A qué querés llegar? O sea, ¿cuál es tu sueño, digamos? A ver, pongo nuevamente esto en contexto. Rodrigo tiene 38 años, 39 años, si no me equivoco. 39, sí. Rodrigo tiene 39 años, tiene más de 80 trasplantes realizados, viene de una carrera maravillosa en la medicina, en España, en Argentina. Ahora está trabajando en Bolivia de manera espectacular. Y a veces digo, estás en un rally de grandes ligas, siendo tan joven. ¿A dónde querés llegar, Rodrigo? Es difícil esta pregunta que me haces, porque uno tiene muchas cosas en la cabeza, ¿no? Uno tiene muchos sueños, muchas aspiraciones. Creo que al final del día lo que uno trata es la competencia contra uno mismo, ¿ya? Mejorarse uno como persona y como profesional, tratar de dar lo mejor que tiene uno para restaurarle la salud a los demás. Y si eso se puede traducir en una estructura donde se pueda hacer esto de manera eficiente y poder comunicar y educar y hacer que la población mantenga su salud, creo que eso ya para mí es un trabajo hecho, ¿no? Un trabajo bien hecho. Entonces, la aspiración va por ese lado, el deseo va por ese lado, ¿no? Mejorar en todo aspecto para poder dar lo mejor a los pacientes. Quiero aclarar algo. Rodrigo también es piloto. ¿Y yo por qué le hice esta pregunta? Porque en algún momento de tu vida, en alguna conversación vos me dijiste, mi sueño es comprarme un avión, a hacerlo en medevac e ir a ayudar a comunidades de gente que no tiene acceso a la medicina
como sucede en Kenia o dónde sucede. Bueno, eso es un gran sueño. Y yo tengo varios sueños, pues es que no quiero darle más viste que no importancia a saltaste otro. con el sueño. Ya. Y por eso le pregunté eso, porque Rodrigo me dijo, eso es mi sueño, tener un avión, un Pilatus. Me acuerdo perfectamente, me dijiste el modelo del avión, tener un servicio médico e ir a ayudar a la gente que no tiene acceso. Y yo dije, qué locura, o sea, visualizar eso, pero... Claro, es que a mí que me gusta combinar mis pasiones, ¿no? Mi pasión por la aviación, mi pasión por la tecnología, mi pasión por la medicina, ¿no? La urología tiene mucha tecnología, ¿no? Mucha tecnología. Y la aviación también. Vos sabés que la aviación a mí yo empecé a estudiar aviación desde chico en el simulador, obviamente, como vos. Pero así, subirme a un avión y prenderlo y salir volando, lo hice cuando terminé la carrera de medicina, ¿no? Y antes de entrar a la residencia, que es como uno se hace urólogo, digamos, ¿no? La especialidad. Y tuve a mi instructor, el coronel Camacho, le mando un saludo, un tipazo, me enseñó un montón de cosas, y no solo del avión, sino de la vida. 1000 cosas me has hablado del coronel Camacho. Sí, un tipazo. Me enseñó muchas cosas que yo... Y él me hizo el ejercicio de hacer una analogía de la aviación con la medicina, y no estamos muy alejados, ¿ya? Todo el tema de los checklists, vos sabés que en el quirófano nosotros hacemos checklists. No sabía. Bueno, igual que en aviación, viejo. Y uno tiene que saber, pues, más o menos, uno está mirando a la ventana por si tenés un flame out, ¿no? A ver dónde lo vas a sentar. Lo mismo pasa en el quirófano. Vos tenés que saber las medidas de contingencia ante una eventualidad, ¿no? Entonces, siempre me gustó combinar eso. Son analogías muy lindas. Y imagínate tener un servicio de medevac con un avionazo, o poder trasplantar, poder ir a recuperar órganos, o sea, para trasplante en comunidades inaccesibles. Claro, o sea, o traer pacientes que necesitan una atención, digamos, de mayor complejidad, etcétera, que seguramente, obviamente que existe acá, ¿no? Con helicópteros y lo que sea, pero bueno, combinar esas dos aficiones es muy interesante. Otra, por ejemplo, de los sueños también tiene que ver con trasplante, que es crear una fundación, ¿no? Que haga más accesible este tratamiento, ¿no? Que seguramente también hay, pero bueno, ser parte de una al menos. Así que sí, son sueños lindos y tienen que ver con cómo uno los afronta, con cómo uno se prepara para hacerlos. Y por eso fui más general con la pregunta, ¿no? Porque al final del día es pasito a pasito, grano a grano, perfeccionándose uno y mejorando uno para poder lograr cosas grandes. Nada sucede de un día para otro. Nada sucede de un día para otro. Muchísimas gracias por tu tiempo. De corazón, gracias por haberme dado la oportunidad de poder entrevistarte, y sé que mucha gente se va a enganchar con tu conocimiento y con lo que nos has compartido. Gracias. Quiero hacer un último agradecimiento. Bueno, agradecerte a vos por darme el espacio, y quiero agradecer a la gente que estuvo a mi lado y que creyó en mí y que me dio su saber desinteresadamente. Les quiero agradecer profundamente a mis profesores, ¿sí? Ellos saben quiénes son. Así que bueno, eso. Gracias. Gracias, querido. Gracias, querido doctor Rodrigo. Nos vemos. Gracias por todo. Gracias por todo.